Ok, buenas noches. Me confirman, por favor, si se escucha bien el audio, si se puede ver la presentación de la pantalla. Sí, doctor, se escucha bien. Se ve igual la presentación. Gracias. Bueno, ya hemos dado un preludio a lo que son los atributos de la persona y obviamente también nos hemos abocado bastante a lo que es ese atributo que corresponde a la persona que la diferencia una de otra, como es el nombre. Entonces, ahora vamos a puntualizar muchos de los contenidos, vamos a establecer trámites vinculados a ese atributo, características, marco normativo y mucho más de lo que hace a lo pertinente del nombre. ¿Ok? Bien, nos vamos a basar que obviamente ustedes ya conocen cuáles son los atributos de la persona: nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio, estado civil. Hemos hecho puntualizaciones de que en las personas jurídicas, las diferencias que denota el artículo 52 del Código Civil entre las personas jurídicas de existencia necesaria, cuáles son el Estado, los gobiernos autónomos municipales, los gobiernos autónomos departamentales, las iglesias, las instituciones públicas en general, Fuerzas Armadas, eh, aquellos hospitales que son públicos, las de existencia posible, sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, aquellas sociedades comerciales que establece el artículo 126, 128 del Código de Comercio, vinculadas a lo que hace una persona, una sociedad propiamente comercial. Entonces, personas jurídicas de existencia posible, personas jurídicas de existencia necesaria. Las de existencia necesaria vinculadas obviamente a lo que es la rama del derecho público, las de existencia posible vinculadas a la rama del derecho privado. Ok, proseguimos entonces. Dentro de lo que son los atributos, ya hemos dicho que las mismas personas jurídicas poseen también los atributos de las personas, pero excluimos al estado civil porque eso es inherente a las personas naturales. Entonces, dentro de ese mismo alcance, se ha visto por conveniente también efectuar una definición a lo que hace el nombre. Y nos dice que tiene su origen etimológico en la palabra latina nomen, que quiere decir nombre. Se empleaba para la identificación de las personas. Obviamente, tenemos también lo que hemos traído del Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas de Guillermo Cabanellas, y nos dice que el nombre es la palabra o vocablo que se apropia o se da a una persona o cosa a fin de diferenciarla o distinguirla de las demás. En este punto, obviamente, lo que traemos a colación, traemos a discusión, es de más o menos un contexto histórico de lo que versa sobre el nombre, ¿no? En cuanto a sus orígenes, sus modificaciones, sus cambios en temas históricos. Por ejemplo, Em, antes se dilucidaba lo que era el origen del nombre, vinculándolo a aquella persona pues, en razón de su oficio, sus características físicas, aquellas cuestiones que eran inherentes a cualidades de la persona o gentilicios, de dónde provenía, cuál era el origen de su familia. Y más que todo nos abocábamos a lo que era propiamente el nombre o el nombre individual de pila, en el entendido de que esto ha ido evolucionando conforme a la evolución misma de la sociedad. Entonces teníamos antes en el origen a lo que eran teorías como la de Lewis Morgan, que nos ha hablado del salvajismo, la barbarie, la civilización, y en torno a eso también se ha ido matizando lo que es el nombre y adquiriendo también otras características que eran necesarias para diferenciarlo.
Inicialmente teníamos propiamente el individual, posteriormente era necesario, por la cantidad del crecimiento poblacional, darle otra característica. Entonces se ha incluido, se ha insertado lo que es el apellido paterno y posteriormente el materno. Entonces, bajo esas pautas, vamos a decir nosotros que también podemos vincularlo a la familia misma, a los núcleos familiares. Posteriormente, tenemos la misma sociedad, el mismo país que dan ciertos elementos a lo que es el nombre, como un sistema holístico que se integra para diferenciar a una persona de la otra. Entonces, en torno a ello, también podemos hablar de Friedrich Engels, que nos habla sobre las clasificaciones de la familia en el libro El origen de de la familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces, con base de esos parámetros, tenemos lo que nos han dado y obviamente se ha incorporado lo que es la legislación. Entonces, sí, efectivamente, diferenciar a una persona de la otra. Yéndonos nuevamente al tema de personas jurídicas, tanto en lo que hace a las sociedades comerciales que están reguladas para otorgarle su personería jurídica a través de lo que establece el artículo 133 del Código de Comercio, y lo que también se infiere con relación a lo que se haya incluido en la ley de otorgaciones de personalidades jurídicas para que darles atribución a la gobernación. Lo primero es en las personas jurídicas ver si son homónimas, es decir, si hay otra persona jurídica que tenga ese mismo nombre. No nos olvidemos que también a través de esto se le va a dar obligaciones y la persona va a poder adquirir derechos. Entonces, en el tema de personas jurídicas, eh, tenemos que diferenciar la una de la otra. Por eso, un trámite previo que hace al homonime. En cuanto a lo que son las personas naturales, nosotros tenemos varios homónimos, personas que se llaman igual. Por eso el carnet de identidad es tan importante, porque ahí también no solamente darte la identificación, sino también a través del número del carnet diferenciar a una persona de la otra. ¿Ok? Pero vamos a ver qué nos dice entonces el Código Civil. En el artículo 9 nos dice el derecho al nombre. Toda persona tiene el derecho al nombre que con arreglo a la ley le corresponde. El nombre comprende el nombre propio o individual y el apellido paterno y materno, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. El cambio, adición o rectificación del nombre solo se admite en los casos y con las formalidades que la ley prevé. También tenemos el artículo 10 sobre el apellido del hijo, que nos dice el hijo lleva el apellido o apellidos del progenitor o progenitores respecto a los cuales se haya establecida la o su filiación. Elementos del nombre, vamos a decir, de la disposición legal transcrita surgen los elementos del nombre y son el nombre propiamente dicho, llamado también de pila o bautismal, es de elección libre a cargo de los padres, familiares o de la persona que hace la inscripción en el registro civil del recién nacido. No nos olvidemos que clases anteriores también lo hemos citado, ¿no? Llegamos con nuestro certificado de nacido vivo entre una oficialía de registro civil, los progenitores escogen el nombre y en torno a ello el oficial del registro civil procede a lo que es la inscripción. Antes de la pandemia se exigía que se presenten dos testigos adicionales para dar por válido dicho acto. No, dos testigos que también tienen que estar empadronados. Se exigía que los padres también se encuentren empadronados, lo cual era a veces problemático porque ustedes saben que en épocas electorales, en épocas previas electorales, mejor dicho, se realizan empadronamientos masivos. Entonces tuvimos el tema de la pandemia, muchas personas vieron por conveniente que se tenían que empadronar, posteriormente recién efectuar lo que era el tema de los reconocimientos, lo cual se constituía algo problemático, ¿no? Entonces, se quitó el requisito
de los testigos, precisamente por la emergencia sanitaria que vivimos, y también la cuestión que está vinculada a el empadronamiento momentáneo, obviamente actualmente con el reciente empadronamiento que hemos tenido, el requisito se torna muy importante para la verificación, obviamente, también de los certificados de nacimiento de los progenitores y la inscripción posterior del recién o de la recién nacida. Paralelamente vamos a decir que otro de los elementos del nombre es el apellido, que proviene del latín appellare, que quiere decir llamar. Es el nombre patronímico indicativo del grupo gentilicio o familiar. Ya lo decía antes, las características de la persona, una persona de mediana estatura, Demetrio, como un indicativo de las cualidades que ésta tenía. Posteriormente, debido a la cantidad de características similares de estas personas, se vio por conveniente el aditivo del apellido. Entonces, también caracterizando al oficio o a las cualidades de la persona. Medina, Demetrio Medina, ya dándole mayores características por personas de mediana estatura, y también estableciéndose los escudos, ¿no? De cada uno de los apellidos, como clanes, como gens, ¿no? Ya viendo el lugar de donde procedían o cuál era el grupo social que estos tenían. Vamos a decir también que el apellido se lo adquiere por diferentes situaciones: nacimiento, legitimación, reconocimiento, declaración judicial de paternidad o maternidad, adopción, matrimonio, etc. En esta parte, obviamente, vinculando a las situaciones de la forma de adquirir el apellido, antes teníamos previsto lo que eran estos elementos sobre situaciones en las cuales se podía dar, y también ahora, actualmente, se practica también el apellido por indicación, que es lo que vamos a ver más adelante. Caracteres del nombre. Esto ya lo hemos visto, pero lo estamos enfocando de otra forma ahora. Desde el punto de vista doctrinal, tres son los caracteres principales del nombre: inalienable, por ser un atributo de la personalidad. El nombre se encuentra fuera del comercio de los hombres, de tal suerte que el nombre o nombres de pila y el apellido, ya sea paterno y materno, son inseparables de la persona. En este punto vamos a decir que si está fuera del comercio, no se puede comerciar con él, valga la redundancia, no podemos enajenarlo, no podemos venderlo, no podemos realizar ningún tipo de trueques con relación a él. Ese es uno de los uno de los caracteres más importantes del nombre. Vamos a decir que también es imprescriptible, ¿ya? Por mucho que se haya dejado de usar por un tiempo prolongado o se haya adoptado un seudónimo, el nombre jamás prescribe, ¿ya? Es inmutable, no se lo puede cambiar cuando uno lo desee, es inmodificable. No obstante, algunas modificaciones de estado civil tendrán influjo sobre el nombre, pero también van a existir algunas excepciones, y por eso esto lo vamos a colocar con asterisco, ¿ya? ¿Cuáles son esas excepciones? Les pregunto a ustedes. ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las excepciones para poder ver mutar el nombre, cambiarlo, modificar? ¿Qué dicen? Las Dice, burlas, buenas ¿no? El noches. bullying, como usted mencionaba, doctor, el bullying. ¿Ya? ¿Qué más tenemos en torno a la modificación Dice, del nombre? Sí, te escuchamos. eh, uno sería de que el nombre no me gusta, por ejemplo, colocan nombres antiguos, que a veces no les gusta el nombre y se cambian de nombre. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Qué dicen? Quizás el cambio de sexo también, Así es, pues, ujú. así es. Entonces podemos ver este tipo de elementos, ¿no? Estos hechos fácticos, estos hechos reales que pueden aducir, que pueden conllevar a la mutabilidad del nombre, ¿no?
en torno a esta característica. Uno, el tema del cambio de sexo en base a lo que es la ley de identidad de género. Dos, temas vinculados propiamente a lo que pueda sufrir una persona por acoso. Tres, la reputación que tiene ese nombre por alguien famoso que esté vinculado a temas delictuales e incluso considerándose apología del delito, ¿no? Cuando versamos sobre la incorporación de este nombre de manera consecutiva. Entonces, en torno a ejemplos, vamos a ver pertinente incluir lo siguiente. Uno, la ley de identidad de género. Cuando una persona se cambia de sexo, obviamente ya no va a ser lo que se denominaba como Rodrigo, sino va a ser Marcela y obviamente puede modificar en torno a ello todos los atributos que estaban vinculados al nombre de esta persona, ¿no? En torno posiblemente a otro matrimonio, la incorporación del apellido de mujer casada, si es que cambiara de sexo, de género con otra incorporación y queriendo ya tener el apellido del esposo, ya, de acuerdo a las permisiones que vamos a ver más adelante. Aquella persona que sufría bullying, podemos decir que sus padres obviamente no habían previsto el resultado de que uno, el padre, apellidaba Laura, la madre León, y decidieron nombrarlo al hijo como Rodrigo Laura León. Pero debido a que es conocido este nombre en la farándula, Rodrigo Laura León ya no existía, le decían directamente Laurita León. Entonces, ese tipo de bullying que puede sufrir una persona emergente, obviamente, del nombre, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que hacen a la mutabilidad del nombre, ¿ya? Lo cual es pertinente y es muy importante como bases para lo que es esta modificación. Tengo una de sus compañeros Dicen, que está tratando de ingresar, si, espérenme un minutito. si quieren ingresar, dicen, por favor, dicen. Si no me han llegado las notificaciones. Lice, una pregunta sobre ¿Ya? el nombre. ¿Sí? El momento de la inscripción en el registro civil, ¿sabe haber esos casos que escriben mal, digamos, el momento de escribir? ¿Eso tendría también que ver en ese caso? Justamente es otro de los presupuestos de la mutabilidad. Ahora vamos a analizar. Tenemos que también puede haber errores administrativos que ha cometido el oficial del registro civil al momento de la percepción o los progenitores al momento de la incorporación. ¿A qué me voy? De que le han dictado los progenitores como Janet, el nombre de la hija, ya han incorporado una N adicional a la NE y el TH, ¿no? Al final, cuando en realidad ellos querían que se llame como la abuelita paterna, que era Janet, Janet, directamente Janet. Entonces, en ese tipo de cuestiones, obviamente incide lo que son los errores que deben subsanarse por la vía administrativa en el CERES y en el Servicio de Registro Cívico. Y efectivamente es de lo más usual. ¿Por qué? Porque en determinado momento también los padres cometemos el error, vamos a incluirnos, de darles a los descendientes, a nuestros descendientes, nombres bastante complejos, ¿no? Se acostumbrado en determinado momento darles esos nombres de jugadores famosos, ¿no? El Kylian Mbappé. ¿Cómo escribimos Kylian? ¿Con K o con Q? O Leonardo Nunca, Messi, Leo Messi, ese tipo no de sé. cuestiones, ¿no? Sí, te escuchamos. ¿Ya? Entonces, obviamente, este tipo de cuestiones que versa también sobre la posibles hierros en la parte ortográfica de los nombres conllevan también una mutabilidad. En nuestro certificado puedo decir una cuestión. Después de eso, en los libros también, otro error, pero ya cuando se carga en el sistema,
nos estamos dando cuenta de algún problema que pueda existir. Obviamente, existen preimpresiones que los oficiales de registro civil hacen, incluso las verificaciones te muestran la pantalla, así va a ser el nombre del menor. Y esta es la incorporación, pero vámonos a los temas antiguos, donde los certificados de nacimiento eran manuales, ¿no? Y ahí sí conllevaba muchos errores porque también cuando se incorporaba un certificado de nacimiento que era manual al sistema, ¿ya? En determinados momentos podría ser que el oficial de registro civil tenga una letra ilegible. O yéndonos más antiguamente, los certificados parroquiales que se emitían, los bautismales, ¿no? Que eran sobre los bautizos, ¿no? Que antes de que existan los registros propiamente civiles, eran estos los que primaban. A través del bautizo, el certificado de bautizo, donde estaba cocinado también tu nombre, estaban los padres del niño, de la niña, están también los padrinos. Entonces, eh, no solamente sobre este punto pueden existir errores administrativos, sino también errores en torno a los nombres del padre o de la madre, errores en torno al lugar donde se ha procedido lo que es el registro, el archivo de fojas partida, errores en los mismos, ¿no? Todo este tipo de cuestiones puede generar efectivamente que se requiera la modificación en el sistema mediante trámites administrativos. Y ahí vamos a usar lo que es la ley de procedimiento administrativo para gestionar ya los mismos. Entonces recurrimos a la 2341 y decimos, alegamos el interés legítimo y el derecho subjetivo. El interés legítimo, obviamente, el vínculo con esa persona de la cual estamos queriendo hacer una modificación simplemente por algún tipo de hierro. Ya, posteriormente, la invocación del derecho subjetivo, ¿no? Con las atribuciones correspondientes en la ley de registro público, el Código Civil, lo pertinente que hace las características del nombre, necesitamos que proceda a la modificación en base a los siguientes antecedentes. Hacemos una motivación de nuestro memorial con referencia a todo lo que se ha suscitado como experiencia previa para que existen hierros en el certificado de nacimiento y posteriormente damos mayores características o detalles ya para vincular a lo que queremos. ¿Ya? La fundamentación en torno a las disposiciones que hemos citado desde la Constitución Política del Estado y la normativa inferior para tener el petitorio final, que es efectivamente el cambio de nombre, pero en sede administrativa. Si no nos dan curso, tenemos los recursos también de la revocatoria y el jerárquico. El de revocatoria ante el mismo se va a presentar ante el mismo Ceresi y el de jerárquico ante el superior jerárquico que va a resolver, ¿no? Este tipo de recursos para buscar la modificación del nombre. Si estamos hablando de la mutabilidad administrativa, que va a ser una, que es la que hemos citado, acabamos de citar, y la mutabilidad, ya cuando se agota la parte administrativa, que es aquella que versa sobre temas de la ley de identidad de género, cuando uno cambia de sexo, cuando se establece que una persona ha sufrido acoso de diferente índole, el posible vínculo o el mal uso que se puede hacer al nombre por diferentes razones, esto va a requerir el auxilio judicial, el apoyo judicial. Agotamos entonces la instancia administrativa y posteriormente nos vamos a lo que es la instancia judicial para pedirle al juez público, civil y comercial proceda a lo que son las modificaciones del nombre en base a las características que hemos dicho. ¿Ya? Naturaleza jurídica del nombre. Tres son las teorías más importantes sobre la naturaleza jurídica del nombre. Uno, la teoría del nombre como institución de policía. Esta teoría es fundamentalmente defendida por Planiol y niega la existencia de un derecho al nombre, considerándolo como un simple número de matrícula militar o de seguridad social. Esta teoría es muy identificable con lo que es nuestro carnet de identidad.
¿no? Teoría del nombre como objeto de propiedad. Algunos franceses opositores de Planiol asimilan el derecho al nombre como el derecho de propiedad. El titular de un nombre puede prohibir toda usurpación, incluso si no justifica ningún perjuicio. Teoría del nombre como un derecho inherente a la persona. Según esta teoría, toda persona no tiene el deber de llevar un nombre para su identificación. No solo tiene el deber en realidad, sino es un derecho que tiene esto, ¿ya? En el entendido de que es necesario diferenciar una persona de la otra por las características mismas que ésta tiene. De ahí vienen, obviamente, estos atributos de la persona. Sigamos. Protección jurídica del nombre. No nos olvidemos que es una labor del Estado la protección jurídica del nombre. Y vamos a decir que se haya protegido jurídicamente a fin de evitar cualquier ataque de un tercero que incurra en la asunción del nombre. Nombre de pila y o apellido sin tener derecho a llevarlo, que cometa usurpación u otro uso indebido diverso de la usurpación y que sea perjudicial para el que tiene derecho a llevarlo. En esta parte, obviamente, de acuerdo a este comentario, nosotros cuando realizamos una protección del nombre dentro de lo que son figuras penales, obviamente podemos alegar si una persona está aportando nuestra cédula de identidad con nuestro nombre o tratando de incluir algún tipo de modificación al número de cédula de identidad, a lo que hacen nuestra dirección, la emisión de la cédula de identidad. Obviamente, dentro de lo que son nuestras figuras penales, ¿cuáles tendríamos como delitos? De acuerdo a lo que tienen como criterio. ¿Cómo podríamos tipificar este tipo delictual de aquella persona que trate de usurpar nuestro nombre conforme a lo que les he dicho? ¿Qué dicen? Mm, ¿Qué dicen? Dicen, dicen en ese sentido, puede ser las estafas, por ejemplo, estafas que hay. Ujú, Por ejemplo, un ejemplo, la anterior semana una persona fue estafada, le dieron un nombre desconocido, pero pensando que era su familia, ¿no? Y entonces le dijeron que deposite un monto de dinero, pero este nombre no existía en ningún lado, ¿no? Entonces, quizás nuestros nombres manejan de esa manera, ¿no? Cuando hay ese tipo de situaciones. ujú. Así es. Em, Vamos a referirnos a lo siguiente. Les voy a dar un caso práctico, obviamente, como dice la novela, ¿no? Casos de la vida real. Esto se ha suscitado en una institución X, donde una persona ha usado el nombre de otra para retirar determinados fondos de dinero. Entonces, obviamente, cometió una usurpación valiéndose del nombre y no solamente valiéndose del nombre, sino también de que la persona que era titular de una caja de ahorro, de una cuenta corriente, tenía un monto de dinero que podía disponer. Entonces, esta persona, antes de que aparezca el CEGIP, estaba siendo manejado en ese momento por lo que era la Dirección de Identificaciones de la Policía, dependiente de la policía. Entonces, tomó los datos de esta persona, se fabricó una cédula de identidad, ya tenía todos los elementos que parecían de seguridad, no obstante de ello, eh, se retiró dineros con lo que era la identidad de esta persona, ¿no? De la titular que correspondía, que tenía un registro en la institución financiera, tenía también obviamente sus datos consignados. En ese momento obviamente no había algunos elementos de seguridad como era la firma digital que tiene que estar en el sistema, la huella digital para diferenciarla, ¿no? Sabemos que la huella digital es única. Entonces, estos elementos fueron los que conllevaron que esta persona lleve esta usurpación y obviamente vinculados a lo que es la materia penal. En el Código Penal se encontraría la falsedad material, la falsedad ideológica, ¿no? Sobre estos presupuestos.
eh, los usos de instrumento también, que eran falsificados, las boletas, las firmas, varios elementos, ¿no? que vinculaban, pero siempre, y es motivo de también de tesis, el tema de por qué no tipificar el tipo penal de usurpación como tal, ¿no? En el cual una persona se hace pasar por otra y afecta, obviamente, teniendo fines patrimoniales de desplazamiento, ¿no? Y eso era lo que dijimos en esas oportunidades cuando nos tocó conocer este caso, ¿no? Sería bueno la incorporación penal de algo propiamente que vincule a aquella persona que trate de usurpar la identidad de la otra, tomando como base este atributo tan importante como es el nombre y posteriormente las otras características, los otros incluso atributos de la persona, como el domicilio que se encuentran en el carnet, ¿no? Domicilio, la misma nacionalidad. A ver, vamos a leer entonces lo que nos dicen los artículos 59, inciso 4 y 65. Deme una manito, por favor, con la lectura de la Constitución Política del Estado. Dicen, antes de buscar, por ejemplo, antes cuando no había este tipo de digitalización, cuando viajaban, migraban a Argentina, yo me acuerdo cuando era chica, ¿no? Se prestaban los carnets y viajaban a Argentina, ¿no? Entonces, esas usurpaciones de nombres que hacían, pues eran ilegales, ¿no? Y la gente llegaba a Argentina, yo me acuerdo, ¿no? Entonces, se prestaban documentación. Eso, ¿hasta qué grado eso si la persona se hacía pillar, seguramente estaría pues detenida, ¿no? No, yo me acuerdo esa parte. Es que es así. Miren, hay varios temas vinculados a esto, mucho más al tema de la nacionalidad, al tema también de migración. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que tenemos convenios con varios países, tratados, convenios, que permiten el ingreso con la cédula de identidad y no la tramitación propiamente de lo que es el pasaporte. Ahora se torna mucho más álgido el control migratorio que se hace al momento del ingreso, ¿no? A cualquier otro país. ¿Por qué? Porque obviamente te piden todos tus datos y obviamente efectúan una verificación de lo que son esos documentos acordes a lo que son los lineamientos internacionales, ¿no? Yo me acuerdo que ingresé al Perú con carnet de identidad, como ejemplo te doy esto, y obviamente era yo, pero el problema era de que mi carnet de identidad de ese momento estaba ya bastante deteriorado. Estaba vigente, pero estaba deteriorado. Entonces, me quedé un buen rato ahí en migración, haciendo el control migratorio, precisamente porque estaban revisando mi carnet de identidad, ¿no? Entonces, más que todo, si bien esto ha sido ventajoso para poder ingresar de un lugar a otro, no nos olvidemos que el usurpar la identidad de otra persona conllevaría un arresto inmediato e incluso purgar una condena en otro país. ¿Se dan cuenta? Puede ser deportada la persona, pero también puede ser arrestada y directamente conducida ante una autoridad competente de ese otro lugar, cuando se evidencia de que no es la misma, de que no tienes identidad. Ponte que sea una revisión más minuciosa con las características mismas de hacer un peritaje vinculado a lo que es el rastreo de tu huella digital, que sí se encuentra en tu carnet de identidad, no eres tú. Entonces ahí se evidencia mucho más lo que es la vinculación al delito de usurpación, ¿no? ¿Ok? Ujú. Así es. Leamos, por favor, Entonces, entonces los artículos 59 y 65. En lo pertinente es el 59, inciso 4, pero vamos a leer, por favor, desde un inicio el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Doctor, el artículo 59, inciso 4 dijo, ¿no? Sí, pero leemos desde un principio. Ah, ya. Artículo 59, inciso 1. Toda niña, niño, adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Número 2. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva,
Cuando ello no sea posible o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta de conformidad con la ley. Inciso 3. Todas las niñas, niños, adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley. Inciso 4. Toda niña, niño o adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado. Inciso 5. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna de acuerdo a la ley. Ok, muchísimas gracias. Ya, aquí tomen como elemento dos cosas. La protección del Estado, que hace el nombre, vinculado al derecho fundamental del mismo, la afiliación como característica, y algo relacionado a lo que es el apellido convencional. Vámonos ahora al artículo 65. Enseguida vamos a profundizar este punto. Licenciado, Sí, el artículo 65 nos dice, en virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la individualidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo pruebas en contrario a cargo de quien niegue la afiliación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación. ok. ¿Qué creen que quiere decir este artículo 65? Aquí está bien vinculado. ¿Qué hace referencia a este artículo? De que un niño sí o sí tiene que tener la respectiva afiliación de parte de sus padres. Caso contrario, se tiene que dar la afiliación a la persona que se va a llegar a hacer cargo, a lo que he entendido. Eh, ya, a la persona que se va a hacer cargo. Pero no nos olvidemos que hay una persona que ya se está haciendo cargo del niño, niña, adolescente, ¿no? Porque no nos olvidemos que se encuentra dentro de sus derechos fundamentales, ¿no? A la vida, a la salud, protección, alimentación, ¿no? A la prestación de servicios básicos, protección del nombre, identidad, privacidad, dignidad. Ya todos esos elementos nos están diciendo de que obviamente una persona tiene que tutelar esos derechos, ¿no? Proteger esos derechos de esa persona. ¿Ya? Y si hablamos de estos derechos, obviamente vamos a relacionarlos con lo que también tiene el niño o niña que ha nacido, que es a la filiación, ¿no? Ujú. Y un elemento que se ha añadido en este artículo es la indicación. ¿A qué creen que se refiere esto? Filiación por indicación. Lice, disculpe, Sí, no le adelante. respondo. Yo creo que se debe que antes o anteriormente, no ve, para que un niño sea afiliado con el apellido del padre y de la madre, tenían que ir ambos. Ahora ha cambiado eso un poco porque ahora, digamos, el padre está ausente, no necesita que esté el padre para hacer el reconocimiento o la afiliación del niño. Directamente la madre puede señalar eh, que el padre está ausente y igual lo pueden poner el apellido. ¿Estoy mal, dice? No, estás en lo correcto. Es así. Ya sea el padre o la madre que vayan a la oficialía del registro civil para el reconocimiento. En caso de rechazo, de que obviamente uno de los progenitores se halle ausente, sea el padre o la madre, como decía, se puede realizar el reconocimiento por indicación, pero existe la normativa interna que reglamenta este artículo 65 que tiene el CERESI y que nos habla sobre el tema este de la afiliación por indicación, que nos dice que en el caso de que, por ejemplo, se haya consignado uno de los progenitores en el certificado del nacido vivo, ¿no? Donde estampan los piecitos de los niños, de las niñas, ¿no? Ponte que obviamente va a estar en la referencia
la persona que ha alumbrado, ¿no? Que ha dado luz al niño o niña. Pero también va a estar la persona que ha pedido, el tema del certificado de nacido vivo, la persona que le ha acompañado, la persona que ha podido erogar algún gasto dentro del nosocomio donde se ha suscitado el nacimiento. Entonces, ese es uno de los elementos que podemos tomar como base para lo que es el reconocimiento o por indicación, ¿ya? Por la consignación. Otro es el tema de la posesión de Estado, pero eso es más una sentencia, una resolución judicial. Y vamos a decir que la posesión de Estado es la situación de hecho que genera un derecho en torno, obviamente, a determinados lugares donde el progenitor, por ejemplo, lo llevaba al hijo o a la hija y hacía notar a la sociedad en su conjunto de que era su descendiente, ¿no? Esto se daba mucho más también cuando no había medios tecnológicos antiguamente, como lo que es ahora la prueba de ADN, ¿no? Donde se tenía que ver estos elementos como para que se llegue a este tipo de determinación y también está como un proceso para lo que es la vinculación de la afiliación de la persona. Y finalmente, el tema de cualquier proceso que verse sobre lo que es una declaración judicial, en este caso de filiación, ¿ya? Estos pueden ser los elementos que constituyen, obviamente, la afiliación, pero aquí, si se han dado cuenta, la otra parte es de cuando una persona considera que realmente no le han engañado con este tipo de filiación por indicación, pero ya no solamente en la filiación por indicación, sino cuando una persona va a la oficialía del registro civil y hace el reconocimiento voluntario del menor, posteriormente se puede dar la figura de que él diga, de que esta persona diga, yo no era el padre biológico y me han engañado. Ya, aquí hay un interés superior que está tutelado del menor. Si uno va voluntariamente, solamente tiene un tiempo determinado para lo que es la exclusión de filiación. Pero aquí viene la cuestión. En esta parte de la indicación, una persona que no conocía que estaba él como padre dentro de la oficialía del registro civil, ya, y que han hecho este reconocimiento por filiación, se enteró ya al momento de las obligaciones que se generan, ¿no? ¿Cuáles serán estas obligaciones? ¿Qué dicen? ¿Qué obligaciones son inherentes precisamente vinculadas al reconocimiento de un hijo o de una hija? ¿Qué Las dicen? pensiones. Sería una de las La, prote- principales. La la, asistencia la familiar pro- o pensiones. ¿Qué más? Ujú, la protección del menor. La Bueno, protección, efectivamente. ujú. Los temas que podrían estar vinculados a la guarda del menor, ¿no? ¿Con quién va a estar la Sí, guarda? ¿Con el padre o con la madre? ¿No? Creo más que todo, Entonces, licencia, haces referencia más a, como decía Lina, a las pensiones, porque ahí directamente, como si el padre no sabía, ujú, directamente me imagino que van a notificar con eso, ¿no? Con lo que debe ya cierta cantidad de dinero, van a sacar su liquidación. En este caso, quería hacerle una pregunta, Lice. dime. Disculpe, mire, ¿qué pasaría si, digamos, eh, pasa, ¿no? Eso y pasa lo que acaba de explicar, que hay, como es ahora, ¿no? Directamente puede señalar el apellido del padre y aparece un hijo que ni sabías. ¿Y se le puede llevar al hijo a hacer una prueba de ADN sin que sepa la madre o se estaría incurriendo en algún delito en ese caso? No, es precisamente lo necesario. La exclusión de filiación o de paternidad está vinculado al proceso a que se haga o se recabe una muestra de ADN de los progenitores para el vínculo, en realidad, más que todo del progenitor que está dudándose, ¿no? De si le corresponde o no le corresponde la paternidad o la maternidad. Normalmente es la paternidad. Entonces, una muestra de sangre de este y del hijo o de la hija para vincular la filiación, ¿ya? En ese tipo de cuestiones, si es que no corresponde el ADN a la persona, el laboratorio de Identigen, que es el que realiza este tipo de valoraciones,
va a sacar en la parte final su conclusión indicando de que es con probabilidad o no es con probabilidad progenitor del niño o de la niña. Y en este tipo de casos le va a dar el elemento a la autoridad judicial para que falle indicando de que procede lo que es la exclusión de filiación. Obviamente, estos plazos también están marcados por el Código de Familia. Se tienen 5 años a partir de que uno realiza esa verificación o a partir de que se realice este registro. Y aquí esta es la parte problemática precisamente. Recién le comienzan a demandar a uno con el tema de las pensiones, tratando de que pase un poco el tiempo, pero también existen las cargas que se generan en torno a lo que es la acumulación de pensiones, efectivamente, que van creciendo y todo eso, ¿no? Entonces, este tema de la afiliación por indicación es una de las que ha generado un poco más de problemas. ¿Por qué? Porque obviamente se ha tenido que establecer requisitos que hagan, que reglamenten lo que es el artículo 65 y posteriormente, obviamente, se pueden generar procesos que vayan a la nulidad de filiación de la persona y que se aduzca como hijo o hija del progenitor, ¿no? Que esté en cuestión por indicación. Entonces, se ha dado en torno a algún caso, les digo de aquí, de los juzgados de Cochabamba, eh, este tipo de cuestiones sobre el reconocimiento por indicación, donde obviamente se fue acumulando lo que era el tema de la asistencia familiar de una persona que se encontraba incluso en el extranjero, ¿ya? Y en ese momento se aprovechó para hacer el tema del reconocimiento por indicación y se están acumulando lo que eran las pensiones, concretamente hablando. Entonces sí se llega a lo que es la valoración en Identigen. Ahora, con el código de familia anterior, con la otra constitución, existía la presunción en realidad de que no existía esa afiliación. Ahora vamos a hablar con el artículo 65 de una presunción de filiación. Antes no había esa presunción de filiación. Más bien se presumía de que no era el padre, no era la madre, y de que se requería hacer una valoración de ADN, ya, una valoración genética para vincularlos. Y el proceso era declaración judicial de paternidad o de maternidad. Entonces, se presentaban 4 testigos, se realizaba lo que era el muestreo de sangre del padre o de la madre que se dudaba que era el progenitor o progenitora del hijo de la hija, ya llegaban al muestrario y si correspondía a la conclusión, entonces recién ahí se daba la sentencia donde se declaraba judicialmente la paternidad o maternidad del demandado o de la demandada, ¿ya? Y esa sentencia se iba y se registraba en el Ceresi y se incorporaba recién el nombre, bueno, el apellido, ya sea paterno o ya sea materno. Pero antes, como les digo, existía una presunción de que no era padre o era madre. Actualmente, más bien, existe una presunción judicial, no una presunción judicial, una presunción intrínseca a la norma por la indicación del progenitor o progenitora. ¿Estamos? Entonces, aquí también te dice qué es lo que pasa si es que no procede o no corresponde. Los gastos te dicen corren a cuenta de la persona que ha aducido de que por indicación era el progenitor o la progenitora de una niña o un niño y no era evidente en la muestra del ADN o en el informe que ha emitido Identigen para la valoración final. ¿Ya? Eso por una parte. Por otra, sigamos avanzando. El artículo 12, protección al nombre, lo que está relacionado al Código Civil, nos dice que la persona a quien se discuta el derecho al nombre que lleva o sufra algún perjuicio por el uso indebido que se dé ese nombre a otra persona, puede pedir judicialmente el reconocimiento de su derecho o la cesación del uso lesivo. El juez puede ordenar que la sentencia se publique por la prensa. Eso, si bien está como una protección, como una pauta, no es algo que se oscile tanto en lo que es la praxis legal. No obstante, obviamente se encuentra consagrado aquí y es un elemento que se puede usar, ¿no?
Vamos a decir que existen dos tipos de acciones: acción de reclamación, que versa para todo caso de uso indebido o suplantación del nombre que perjudique la reputación de quien deba llevarlo, ¿ya? Y también vamos a decir que existe, espérenme un minuto, estoy con un problema de las diapositivas. Ya, ya. También tenemos la acción de desconocimiento como emergencia del uso indebido. Importa el desconocimiento de todos aquellos efectos jurídicos que se han querido atribuir a su legítimo titular por los detentadores o infractores. ¿Ya? Bien, en este punto lo que les quería consultar. Tenemos el cambio de nombre, ¿ya? En base a la mutabilidad que hemos visto como manera excepcional. ¿A qué instituciones notificaríamos o sería necesario notificar con esta modificación del nombre? Al ser así, Ceresi primordialmente, porque obviamente nuestro certificado de nacimiento va a cambiar. ¿Dónde más? Registro civil. Registro civil, ya hemos dicho Ceresi. Pero aquí también obviamente puede ser esa persona casada, ¿no? Y también por inercia tendríamos que ver eh, la afectación del certificado de matrimonio, ¿no? ¿Qué más? Mm, Un notario tal vez. A ver, los notarios. Ponte que esa persona tenía un contrato de préstamo entre particulares, ¿no? Y date cuenta que si era deudora de un préstamo. Ahí se complica la figura, ¿no? Y tendría que notificarse obviamente al notario para que tome los recaudos correspondientes en torno a posibles facciones de segundos testimonios o algo, o las aclaraciones respecto al contrato de préstamo que ha sido faccionado con una identidad, ¿no? No nos olvidemos que echa la ley, echa la trampa. Pónganse que alguna persona realmente usa esos elementos para tratar de soslayar las obligaciones que tenía con el nombre, vinculadas al nombre. No nos olvidemos que es el atributo de la persona que permite adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Dónde más? mm, ¿Qué dicen? Hemos dicho Ceresi, posiblemente algún notario. Si estamos hablando de Ceresi, ¿dónde más tenemos que notificar? sí. Sejib, Sejib, Ah, sí. ¿no? ¿Por Ujú, qué? Porque va a modificar nuestra cédula de identidad. ¿Dónde más? sí. A la corte. ¿Al No, juzgado? ¿O a qué corte? En el en juzgado serio, sería sí, sí. por la vía judicial, ¿no, licenciado? A ver, tenemos que notificar al REJAP, al registro de Ah, sí. antecedentes judiciales y penales. Ponte que esa persona cometió algún tipo de delito y está consignado su nombre anterior, ¿no? O tal vez ha sido beneficiario con alguna suspensión condicional del proceso, se ha llegado a una conciliación, ¿no? No te olvides que esos antecedentes sí o sí tienen que quedar vinculados a la persona como tal, no al nombre que ha quedado, sino vinculados a la persona, ¿no? La Contraloría también estaría dentro de eso, licenciado. Efectivamente, la Contraloría, si era funcionario público, esa persona Ujú. obviamente ha prestado declaraciones juradas, ¿no? Al inicio de tomar el cargo, a momento de su cumpleaños y posteriormente en la conclusión. Y pueden existir procesos disciplinarios en su contra, a nivel administrativo, a nivel ejecutivo, a nivel penal, civil, que generen responsabilidad, tener ese tipo de antecedentes, ¿no? Sobre algún tipo de responsabilidad, ¿no? Está bien, la Contraloría. Podemos hablar de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Esa persona puede haber tenido créditos, ¿no? Puede haber tenido créditos a nivel financiero y obviamente si va a cambiar esa su identidad
tiene que reportarse a la autoridad de supervisión del sistema financiero para que en su sistema, si tenía una deuda ya esté vigente en ejecución o castigo, figure su nombre en el reporte correspondiente. ¿Se dan cuenta? Si tenía un bien inmueble en derechos reales, registrado en derechos reales, a derechos reales para que se proceda a la modificación del nombre. Si tenía un vehículo, al sistema de tránsito. Pero también, obviamente, está la carga impositiva del vehículo. Entonces se notifica también al RUAD, al sistema de RUAD o a la alcaldía donde se haya erradicado el vehículo. Lo propio igual del inmueble, ¿no? Ujú. Si Dentro, esa persona... Sí, adelante. dentro de eso dicen por ejemplo, ¿cómo se llaman? Las trancas de donde se dejar ahí un antecedente o quizás para que esa persona no salga también, ¿no? Ya, el tema migratorio. Sí, Sí. efectivamente, si es que esa persona tuviera algún tipo de arraigo, es necesario notificar a migración. ¿Por qué? Porque esa persona puede haber tenido un proceso penal, efectivamente, y dentro del proceso penal está con medidas restrictivas, con medidas sustitutivas, ¿no? Entonces, una de esas medidas puede haber sido el tema de arraigo. Entonces hay que notificar a migración para la modificación del pasaporte y la posible consignación de este arraigo. ¿Se dan cuenta? Ujú. Entonces, la labor judicial no es solamente referirse a lo que te van a pedir, sino velar por de que se cumplan todo este tipo de procedimientos para que el día de mañana una persona emergente de este tipo de cambio de nombre con lo permitido en las excepciones, por algo su característica es la inmutabilidad, no vaya y no use como un beneficio el tema de la modificación de su nombre para inobservar algún tipo de carga que pesa sobre el mismo nombre y obviamente sobre la persona. Ya, en ese entendido también obviamente esa persona puede ser profesional. Entonces vamos a tener que notificar a, si es el caso de los abogados, al registro público de abogados, al Ministerio de Justicia, para que se proceda a su cambio de nombre. Hablando de su título en provisión nacional, su diploma académico, su título de bachiller, hay que notificar al SEDUCA, a la universidad, para el que se modifique en lo que es la facción de estos nombres, ¿no? En torno, obviamente, a esa persona, si era profesional. Si es ingeniero, obviamente va a ir a la sociedad de ingenieros, la notificación también. Si es médico, al colegio médico, ¿no? Y así. Vamos a seguir desglosando. Artículo 9, inciso 2 del Código Civil. Cambio, adición o rectificación del nombre solo se admite en los casos y con las formalidades que la ley prevé. Desde la inscripción del nombre y los apellidos correspondientes en el registro civil, estos resultan inmutables. Sin embargo, pueden ser modificados los nombres de pila y también los apellidos ridículos o vergonzosos o que pongan de manifiesto un origen ilegítimo contra la persona, causándole perjuicio en sus relaciones jurídicas y sociales, lo que estábamos hablando. Vamos a ver qué más nos dice el apellido del hijo. El hijo lleva el apellido o apellidos del progenitor o progenitores, respecto a los cuales se haya establecido su filiación. La ley 548, Código Niño o Niña Adolescente, señala en el artículo 109 identidad. La niña, niño o adolescente tiene derecho a nombre propio e individual. Lleva dos apellidos paterno y materno, o un solo apellido, sea de la madre o del padre y otro convencional para completar los dos apellidos, o en su defecto tener dos apellidos convencionales. Y el artículo 10, también sobre la filiación, nos dice que la filiación constituye un vínculo jurídico entre la madre, padre o ambos con la hija o hijo, que implica responsabilidades y derechos recíprocos. La madre y el padre tienen la obligación de registrar la filiación de su hija o hijo al momento del nacimiento y hasta 30 días después. Obviamente que esto a veces no resulta así.
pero es importante esta carga que le está dando la norma a los padres para efectuar el registro correspondiente hasta 30 días después del nacimiento como una obligación que ellos tienen que cumplir. ¿Ya? Y a veces surge la excusa, ay, pero que no sabía qué ponerle. Eh, entonces, obviamente está un tiempo determinado ya para pensarlo, ¿no? Antes de eso han tenido 9 meses para pensar qué le iban a poner. El Código de las Familias y el Proceso Familiar en su artículo 12 nos dice sobre la filiación, que es la relación jurídico-familiar que genera derechos y obligaciones de la madre, el padre o de ambos con relación a sus hijas o hijos. En relación a la madre se la denomina maternidad, en relación al padre se la denomina paternidad. La filiación como derecho de las hijas e hijos se constituye en un vínculo jurídico y social que genera identidad de estos en relación a su madre, a su padre o ambos. ¿Ya? Apellido de la mujer casada. El artículo 11 nos dice del Código Civil, obviamente, sobre el apellido de la mujer casada, que la mujer casada conserva su propio apellido, pudiendo agregar el de su marido precedido de la preposición de, como distintivo de su estado civil y seguir usándolo aún en estado de viudez. En los títulos profesionales usará su apellido propio. La mujer divorciada no tiene derecho a seguir usando el apellido de su exmarido salvo convenio entre partes o a falta de él, con autorización del juez en mérito al prestigio ya logrado con ese apellido en la actividad profesional, artística o literaria. En otros casos, el uso del nombre se rige por las disposiciones particulares de la ley. Algo que es muy interesante. Nos vamos entonces a esto que es el seudónimo, sobrenombre y también el anónimo. Seudónimo o nombre ficticio convencional es el derecho de toda persona a identificarse en un determinado ambiente bajo la denominación especial y diversa de su patronímico. Etimológicamente, la palabra seudónimo proviene del griego pseudo o falso y ónima o nombre se dice del autor que oculta con un nombre falso el verdadero. Muchos artistas tienen esta práctica e incluso hacen los registros correspondientes del seudónimo. A veces por acortar lo que es el tema del mismo nombre, otros porque consideran de que el nombre puede ser un menoscabo a sus virtudes artísticas, o bien también por las restricciones que existen en determinadas legislaciones en torno a los nombres. Vamos a dar ejemplos. Ricky Martin, Ricardo Martínez, Antonio Quinteros, Anthony Quinn, Ricardo Valenzuela, Richie Valen. Obviamente son seudónimos que han ido entonces en torno a los artistas, ¿no? Para darles esta denominación y obviamente contemplando de que ello puede hacer de que su carrera sea mucho más efectiva o fructífera. Entonces, esto es una de las cualidades, o también el tema de Maluma, que dice que es vinculado a su familia, ¿no? En muchos casos, como en los de Hollywood, se dice que los nombres de los artistas tenían que estar reservados, ¿no? Por ejemplo, se dice Michael Douglas, que ya estaba registrado, incluso tenía una estrella de la fama. Existía otro que era Michael Keaton, y Michael Keaton, debido a este registro, ha tenido que cambiar su nombre a Michael Keaton, ¿no? Siendo Michael Douglas. Entonces, él mismo decía que quería llevar su nombre original. No obstante, por un tema artístico, no se lo ha dejado. Entonces, obviamente, este tipo de seudónimos puede considerarse registrable para efectos de patentarlo. Obviamente se puede tornar una marca incluso, ¿no? Y siendo una marca, tenemos los registros en el SENAPI, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, para efectuar los registros de marcas, de nombres, patentes, de invenciones, libros, qué sé yo. Pero en lo pertinente, obviamente, al ser un seudónimo, una posible marca, entonces este registro también se va a poder efectuar. El artículo 13, seudónimo. Cuando el seudónimo adquiere por su difusión
La importancia del nombre puede ser también protegido según lo previsto por el artículo anterior. La función asumida por el seudónimo de ocultar personalidad real de un individuo real, de un individuo en el medio artístico, literario, científico en que actúa, es la de evitar su identidad. El sobrenombre es el nombre que los demás le dan a una persona independientemente de la función identificadora. Suele aplicarse a las personas a causa de su aspecto o personalidad. Finalmente, en cuanto se refiere al anónimo, viene del griego an, que quiere decir privado, es una carencia de un nombre cualquiera. El anónimo se equipara al silencio y lo vemos mucho en obras literarias, ¿no? Como autor anónimo. Fundamentación de la modificación del nombre. A ver, el artículo 14, inciso 3 y 4 de la Constitución Política y artículo 9, 4 de la Ley 342 y aplicación del artículo 256 de la Constitución Política que determina la aplicación de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos más favorable en materia y la consecuente consideración y aplicación en cuanto al alcance del derecho al libre desarrollo de la personalidad en el componente del derecho a la opción al cambio de nombre de las personas contenida en la opinión consultiva 24 quebrado 2017, de fecha 24 de noviembre de 2017 en el apartado 111 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a la consulta formulada por la República de Costa Rica. Vamos a decir que esta parte se está viendo cómo estamos aplicando el control de convencionalidad a un atributo de la persona como es el nombre. Y vamos a decir que el artículo 448 del Código Procesal Civil establece que solo se tramitarán en proceso voluntario asuntos o cuestiones en los que no existe conflicto u oposición de interés y no se encuentran regulados por ley específica, y el artículo 31 del protocolo de aplicación del Código Procesal Civil aprobado por acuerdo de sala plena número 189 quebrado 2017 del 13 de noviembre del 2017 en concordancia con el número 9 del artículo 69 de la ley del órgano judicial, establece que los jueces públicos civiles son competentes para conocer y decidir sobre los procesos de rectificación, cambio de nombre, siempre y cuando las solicitudes de los interesados no puedan ser atendidas en sede administrativa, salvando derechos de terceros. Entonces, como han podido ver, esta partecita nos da el elemento competencial de aquellas autoridades que son competentes para conocer el cambio de nombre. No es un juez de familia, no es un juez de la niñez y adolescencia, es un juez civil y comercial. ¿Ya? Y aquí hemos traído esta opinión consultiva, obviamente pertinente, porque hemos hablado mucho de este artículo 256, también parte de lo que es el artículo 410, ¿ya? Que nos hablan sobre el control de convencionalidad, y una de las mejores formas que estamos viendo en su aplicación es precisamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad en su componente de la opción al cambio de nombre. Nosotros, como hemos visto en casos de moving, en casos de cambio de sexo, en casos estos de la vinculación a un tema delictual de nuestro mismo nombre, conlleva a una afectación al derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad en toda su magnitud. Nosotros podemos considerar de que el nombre nos da un elemento perjudicial al mismo, por lo tanto, se hace menester nuestra fundamentación en torno a esto, a estos artículos, y la parte de motivación en torno a lo que hemos sufrido, los vínculos que nos llevan a tratar de modificar o mutar el nombre con el cual hemos nacido. Vamos ahí un certificado de nacimiento, obviamente. Estos elementos pueden ser los que varíen en nuestro mismo certificado de nacimiento para efectuar una modificación. Puede incluso fallar lo que es la fecha de la partida, ya la fecha de nuestro nacimiento, los nombres de la persona inscrita, aquellos nombres de nuestros padres, ¿ya? Y con eso
habríamos concluido lo que es la clase del día de hoy. Nos estaríamos viendo entonces directamente la próxima semana y por mi parte desearles simplemente un buen fin de semana. Hasta el día lunes. ¿Ok? Nos estamos viendo el lunes. Está bien, Chao, Lice. licenciado. Chao, Hasta el chao. lunes. Gracias. Que les vaya bien. Chao, Hasta chao. luego, Hasta luego, Lice. chao, Lice. Chao, chao.